¿Decidir? Decidir es elegir algo entre dos o más opciones. Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas. Por ejemplo, este 20 de agosto, Ecuador decidirá en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní, porque mi voto decide. Y el tuyo también. Recuerda, si estás empadronado en el exterior, votarás telemáticamente. Consulta Popular Yasuní 2023. Tu voto decide. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 30 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, y porque en las elecciones de este domingo se ejerce un voto libre pero informado y responsable y se sepulte a la violencia y a los violentos que se han evidenciado en el país en aras de la paz de nuestro querido Ecuador. Queremos saludar al candidato presidencial Otto Sonel-Hosner, que en la papeleta presidencial está en el casillero quinto, Alianza Actuemos 823. Esta es la papeleta que este domingo se recibirá para ejercer el voto. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer cómo cierra esta campaña electoral, en qué condiciones, cómo ve este panorama. Muy buen día al candidato Otto Sonel-Hosner. Por favor, el audio. Perdón. Hola, Miguel. Un abrazo, un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Gracias por la invitación. Estamos terminando este último día de campaña, arrancando la mañana con distintos medios de comunicación a nivel nacional. Luego nos trasladaremos a la ciudad de Machala para hacer una caminata con nuestros simpatizantes, un pequeño evento, siempre guardando la sobriedad, digamos, que amerita dentro de estas circunstancias de luto que vive el país, de dolor por tanta violencia, por el asesinato de uno de los candidatos, pero tratando de compartir con nuestros simpatizantes, y luego en Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, muy probablemente con una caravana para despedirnos de todos, ¿no? Visto esta campaña en la recta final de este proceso, manchada, por cierto, por sangre, pero que el país necesita certidumbre, necesita certezas para el futuro del Ecuador. Sin duda, Miguel, y por eso hemos dado un paso al frente, porque la situación es crítica, porque no hay tiempo para improvisar, para llegar a aprender, porque quienes tenemos la capacidad, la preparación, la honestidad y la experiencia, estamos obligados a dar un paso al frente y dar solución a esta grave crisis. Este domingo las cosas se han movido mucho, Miguel, porque veníamos con mediciones muy estables y lo que hemos visto es la caída muy, muy grande de una fuerza política que hoy, además, de forma vergonzosa quiere culpar a otros de un asesinato. Me parece lamentable, ¿no? Yo esperaría más bien que las investigaciones se lleven a cabo con normalidad, que el FBI haga su trabajo, pero ya venir a culpar hasta la CIA y victimizarse. Lo que sí no está bien, Miguel, tengo que decirlo, es que tenemos que saber los ecuatorianos que más allá de los responsables de lo ocurrido con el señor Villavicencio, aquí hay que dejar de lado la política del odio, del veneno, ¿ya? De la amenaza, porque esa violencia política mal nos hace y en poco nos ayuda para superar la grave ola de violencia criminal. Ojalá les sirva de ejemplo a ellos y cambien esa forma de ser que tanto daño ha hecho, que tanto ha contaminado la política del país. Y por otro lado, claro que ha sido una campaña difícil, porque entre asesinatos, entre dolor, entre tristeza, es duro avanzar, pero lo tenemos que hacer por el país. Es nuestra obligación. Tenemos que mostrar siempre que no vamos a perder la esperanza de que todos podamos encontrar un futuro de paz, con plata y progreso aquí en nuestra propia tierra. ¿Cuál es su lectura del debate presidencial del domingo anterior? Mire, siempre son espacios importantes. Lamento, en mi caso, que al, digamos, uno estar liderando siempre va a ser atacado, siempre va a ser aludido. Hasta la moderadora, digamos, me cayó, o sea que de a cuatro. Pero lamento que cuando uno es aludido no le dejen responder. Creo que eso en el formato debería de cambiar. De ahí en adelante yo me quedo tranquilo porque pude demostrar la solvencia, el conocimiento, el dominio de los temas
que nos preocupan a los ecuatorianos, y creo que se notó sobre todo que en mi caso no es un tema empaquetado, ensayado, sino que es realmente natural por fruto de una experiencia real y de una preparación, ¿no? Y lamento, Miguel, y tengo que decirlo, que no se permitiera la participación del reemplazo del señor Villavicencio. Lo dije ahí, cada vez que volteaba a ver ese podio vacío, me parecía una injusticia. Lo mínimo que se merecían los simpatizantes del señor Villavicencio era que el representante de ellos esté ahí. Y luego, peor aún, que existan fuerzas políticas que tengan la ruindad de siquiera atreverse a impugnar la inscripción de ese reemplazo. Ya da vergüenza. Cuando uno cree que no pueden caer más bajo, créame que no dejan de sorprender. Déjenlo participar, que es lo mínimo que se puede pedir ante esta circunstancia tan dramática y tan dolorosa. Lo que usted toca, doctor Otto Sondershorstner, es un tema de fondo que también debiera merecer el análisis para una posterior reforma política. ¿Cómo es posible que haya un registro electoral lleno de adherentes, de afiliados de manera fraudulenta que ni conocen? Eso le pasó al caso del candidato Cristian Zurita. Simplemente no hay garantías con esos registros. Y por otro lado, ¿cómo es posible que se impugne sobre la base de un documento fraudulento? No, eso está claro, Miguel, y yo lo vengo denunciando hace años. Es una vergüenza que el origen, la génesis de los partidos políticos en el Ecuador, casi todos, por no decir todos, sea justamente el fraude, la trampa. ¿Qué te dice eso, Miguel, de cómo van a gobernar? Si es que para nacer ya nacen con las raíces contaminadas. No sé si me explico, Miguel. Y creo que eso es algo que se debe de depurar con urgencia. Todos los ecuatorianos deberíamos de acceder inmediatamente al sistema en línea del Consejo Nacional Electoral y verificar si nos han afiliado fraudulentamente a un partido o movimiento y denunciar con urgencia. Eso es una estafa, eso es un engaño, Miguel, que queda evidenciado en este caso, pero que es más frecuente de lo que creemos, por desgracia. ¿Eso puede dar garantías a un proceso electoral para los resultados de este domingo? No, sobre todo eso lo que no da es garantías de que la clase política que tenemos sea una clase correcta, honesta. Porque como te digo, si nacen sus partidos desde la mentira, desde la trampa, ¿qué van a hacer cuando gobiernen? Me explico, no tienen límites, te falsifican la firma, te afilian sin tú enterarte. Una locura, Miguel, una locura. En los temas de fondo, ¿qué piensa Otto Sondershorstner? Por ejemplo, la crisis del seguro social ecuatoriano. Hoy está en análisis, luego de una comisión interdisciplinaria, la reforma para dar sustentabilidad al sistema de pensiones. ¿Cómo enfrentar este tema de llegar al poder? ¿Qué va a hacer Otto Sondershorstner y cómo piensa tomar los correctivos? Que la seguridad social no va a ser sostenible jamás si es que no logramos incrementar el número de afiliados. Hoy, mucha gente no solo no es afiliada por patrones que cometen el delito de estafa, que te descuentan la afiliación y no te afilan, y a esos los vamos a castigar. Pero también hay mucha gente que no se afilia porque ya no confía en la seguridad social, porque siente que las prestaciones de salud no le llegan, porque siente que la institución es corrupta. Entonces creo que hay que darle un giro, creo que se tiene que volver atractiva la seguridad social, porque esas reformas que están planteando, usted las puede aplicar. Si no hay nuevos afiliados, vamos a tener que volverlo a hacer en los próximos años nuevamente, Miguel. Me explico. Necesitamos nuevos afiliados, necesitamos crear nuevos empleos formales y que los jóvenes, sobre todo, recuperen la confianza o empiecen a confiar en una institución cuya credibilidad está muy deteriorada. Hay otro tema importante que le planteamos al candidato presidencial Otto Sondershorstner por la alianza Actuemos 823. Tema seguridad. Hoy ha sido tan hablado, tan reclamado por lo que vive el Ecuador. ¿Cómo lograr, más allá de las promesas de una campaña de poner miles de cámaras de seguridad, de dotar de más insumos y materiales a la fuerza pública, cómo enfrentar este tema? Mire, aquí lo primero, todos hemos hablado, y usted escuchó el debate, todos hablamos del uso de tecnología, de equipamiento para la policía, de control de cárceles, de control de armas. Pero hay un tema que es el más importante, Miguel. Acabo de amanecer viendo un video de cómo asesinan a sangre fría aquí en Guayaquil al gerente de un local de repuestos por no pagar una vacuna. A sangre fría, a quemarropa. 6 tiros. Aquí lo que necesitamos es que sean los delincuentes los que tengan miedo.
y no los ciudadanos, peor aún la ciudadanía, peor aún la policía. Aquí lo que necesitamos con urgencia es que el delincuente sepa que si levanta un arma en contra de un ecuatoriano, antes de que toque el gatillo, ya va a recibir los tiros que corresponden por poner en riesgo la vida de un ciudadano. Aquí lo que necesitamos es que el policía que en defensa de esa vida actúe, sepa que no solo va a tener el respaldo, sino una condecoración de un presidente que lo va a cuidar a él, para que él cuide a la gente. Aquí lo que necesitamos es que sean los ladrones, los asesinos, los violadores los que tengan miedo de ir a una cárcel que debe de dejar de ser parque de diversiones o centro de operaciones, que se convierta realmente en el lugar donde cumplen la pena que merecen por el daño que nos han hecho, Miguel. Si eso no cambia, si esa relación se sigue manteniendo como está, créame, va a ser muy difícil superar esta crisis. Y para eso nuestro respaldo, con todo lo necesario, una fuerza pública que tiene que sentirse fortalecida, que tiene que sentirse siempre en su condición de superioridad ante la delincuencia y no al revés como ocurre ahora. Para ello usted echará mano de la ayuda internacional tan fundamental porque los recursos escasean en el país y también se necesita, como lo necesitaron Colombia, México, ayuda internacional, una de ellas de Estados Unidos. Mire, Miguel, yo vengo construyendo mi plan de seguridad con los mejores expertos de Estados Unidos, Israel y Colombia. Y le digo una cosa, no hay tiempo que perder y falta mucho por hacer. Hay un convenio que este gobierno, yo soy muy crítico de este gobierno, pero lo que está bien, está bien. Este gobierno hizo un convenio con Israel para equipamiento, asesoría, tecnología, ya de alrededor de $600 millones. No lo han firmado. Dios sabrá por qué no lo han firmado. Yo les pido que lo firmen, porque les falta 4 meses en el poder todavía y necesitamos con urgencia que ese equipamiento llegue. No les va a pasar nada, yo no los voy a perseguir. Si lo hacen con honestidad, van a estar bien, pero háganlo. Si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer el primer día, Miguel, porque ese convenio ya se ha avanzado, tardaron meses en hacerlo, el próximo gobierno es corto, y aquí cada día matan 20 personas de forma violenta, Miguel. Así no podemos seguir. Entonces, esas cosas que están avanzadas las vamos a fortalecer, las vamos a hacer, las vamos a ejecutar. Pero hay que hacer, hay que dejar de hablar y hay que hacer. ¿Ok? Y para eso estamos. De llegar al poder, Otto Sonderhofner, ¿cómo piensa que va a recibir la economía con el déficit que crece y en condiciones realmente complejas para el último trimestre de este año? La situación está difícil, Miguel, pero no más difícil de lo que ya me tocó lidiar durante la pandemia. Yo no le tengo miedo a las crisis, yo estoy preparado, yo sé cómo salir de esta situación y por eso estoy aquí, Miguel. Si las cosas estarían bien y si yo no supiera cómo resolverlas, créame, me quedo en la tranquilidad de mi hogar. Pero estoy aquí una vez más dando la cara para ayudar a mi país a salir de esta situación. ¿Y cómo piensa afrontar el déficit fiscal ya en condiciones vencidas virtualmente este ejercicio fiscal? Hay puertas que tocar en multilaterales con los que ya hemos estado trabajando para encontrar el financiamiento que hace falta, pero sobre todo, dentro de esas mismas puertas estamos encontrando presupuesto adicional para meter inversión pública entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, principalmente en infraestructura, ejecutando presupuestos que están atrasados, terminando obras que están inconclusas, arrancando proyectos que tienen financiamiento, pero sobre todo recuperando infraestructura pública que está en mal estado, carreteras, hospitales, escuelas, UPCs, para desde ahí, Miguel, hacer crecer una economía que está estancada, generar el empleo que hace falta, mover la aguja del crecimiento económico, Miguel. Eso es lo que necesitamos. Precisamente uno de los temas que habrá que afrontar será el impacto del fenómeno del Niño, que no sabemos si será leve, moderado o fuerte, pero los científicos dicen que se viene el fenómeno del Niño y le va a tocar de entrada enfrentar esto. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros entramos ya con el agua en el pecho en el mes de noviembre, Miguel. Por eso insistimos en que es este gobierno el que tiene que ejecutar el presupuesto que dijeron tener de 300 millones para mantenimiento de sistemas de drenaje, limpieza de canales, identificación y actualización de las zonas de riesgo, diseño de las rutas de evacuación, construcción, adecuación o preparación de los albergues temporales, abastecimiento de los víveres no perecibles para las decenas de miles de familias que van a necesitar solidaridad durante ese tiempo, protección de los estribos de los puentes, Miguel, para que no se nos vayan durante la temporada invernal. Yo insisto en esto. Yo sé de memoria el manejo de crisis, coordinación, cooperación con los gobiernos locales,
de todo nivel, provincial y cantonal, para la identificación del equipamiento y la maquinaria por zonas para poder atender con urgencia, llegar con volquetas, retros, tractores donde haga falta. Todo eso se tiene que estar haciendo ahora, Miguel, ahora, porque en noviembre ya vamos a estar con el agua en el pecho. Luego nosotros vamos a atender la emergencia, vamos a dar la ayuda, la asistencia a las familias en situación de vulnerabilidad, y cuando baje el agua vamos a trabajar de la mano de los organismos multilaterales en la reactivación económica sobre todo de los sectores agrícolas afectados. De llegar en esas condiciones, como dice Otto Sonnenhösner, con el agua al pecho, les obliga desde el primer día a actuar y enfrentar y tomar la posta para seguir enfrentando este fenómeno natural. Sin duda, y por eso le digo, la importancia de no poner a personas improvisadas que no tienen experiencia en administración pública, la importancia de permitir que lleguemos quienes sabemos hacer, porque como te digo, no hay tiempo que perder, Miguel, y es básico no llegar a preguntar, no llegar a aprender, sino llegar a ejecutar. Es decir, un equipo de trabajo que está ya en funciones hasta llegar al poder. Sin duda, nosotros tenemos nuestra mesa técnica de riesgos, nuestra mesa técnica de economía, la mesa de seguridad, que es como hemos construido nuestra propuesta, que es con la que hemos armado nuestra campaña y es la que va a trabajar por el país. Si bien será un gobierno de año y medio aproximadamente, hay una preocupación en el país por todo lo que ha sucedido. La desinstitucionalización, la falta de instituciones sólidas que funcionen, y podemos citar una asamblea que fue una vergüenza la que se disolvió. Ojalá haya una mejor composición que contribuya con el Ejecutivo, una justicia cuestionada con un órgano administrativo y disciplinario que realmente mira para otro lado, quiere sancionar a jueces buenos que persiguen la corrupción y mantiene a jueces venales que han actuado en contra de la ley. También organismos de control a medias. ¿Cómo restablecer esta institucionalidad, liderar un proceso? Miguel, mire, las instituciones las hacen las personas. Lo primero es escoger bien a quienes quieren llevar a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República. No van a andar llevando a los mismos que nos trajeron a esta crisis, que nos cuesta $80 millones, lo que nos cuesta, imagínense, recuperar todo el sistema penitenciario. Estas elecciones, que son fruto del bochinche, del berrinche, del reparto, de la búsqueda de la impunidad, del odio, de la incapacidad de gobernar, estas elecciones cuestan lo que nos cuesta hacer 2 hospitales de primer nivel, lo que nos cuesta recuperar todo el sistema penitenciario, y repito, no vamos a andar llevando a los mismos nuevamente, pues Miguel, ¿no le parece? Primero arranquemos por ahí. Segundo, la selección de autoridades tiene que estar diseñada para que los procesos de designación estén blindados de la corrupción y la manipulación de las fuerzas políticas, Miguel, y esto se hace con tecnología, para que realmente quienes lleguen a ocupar esos cargos sea por mérito y no por amistad o por banderas políticas, sino por mérito, por honestidad, por trayectoria impecable. Y en eso vamos a trabajar, más allá de si los designa un consejo de participación o una asamblea, los procesos tienen que estar de acorde a las necesidades de poder tener a las mejores personas al frente de esas instituciones. En el tema económico, ¿cómo fortalecer concretamente la dolarización cuando en esta campaña se ha vuelto a repetir propuestas de candidatos y candidatas de la ecuadolarización? Esto pone en vilo a los ciudadanos que defienden mayoritariamente el dólar como circulación de moneda en el Ecuador. Mire, esas son ideas tiradas, traídas de los cabellos, de personas que no tienen ni la menor duda, ni la mejor idea, de personas que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, Miguel. Un desastre sería debilitar la dolarización, que ha sido quizás la única medida que ha garantizado algo de certidumbre dentro de las graves crisis que ha vivido nuestro país. Con nosotros la dolarización está garantizada, nosotros no vamos a jugar con el futuro de los ecuatorianos, nosotros no vamos a poner tampoco en riesgo sus depósitos, vamos a respetar los depósitos del encaje que tienen ustedes en las reservas. Yo sí sufrí la crisis financiera del 2000, yo sí sufrí la hiperinflación que vivía el Ecuador, yo sí me acuerdo. A los jóvenes que quizás no nacían les digo, por favor, rechacemos cualquier postura irresponsable que ponga en riesgo el sistema monetario ecuatoriano y el sistema financiero ecuatoriano. A esas personas digámosles que no, y votemos nuevamente por alguien que sabe cómo mantener fuerte la dolarización y estable el sistema financiero. Hay 2 sectores fundamentales, además de la seguridad, sin lo cual
un país no va a avanzar en el desarrollo. Educación y salud, al menos educación. Si no cambia la educación, si no tenemos una educación de calidad, no podemos soñar en un país en vías de desarrollo. ¿Cómo cambiar estos dos sectores estructuralmente y es fundamental? Miguel, primero, la educación pública tiene que ser de calidad. Uno en una escuela pública tiene que aprender inglés como norma básica, tiene que cerrar la brecha tecnológica, dominar la tecnología. Hoy, no dominar tecnología y no hablar inglés es el equivalente a ser analfabeto hace 30 años, Miguel. Las escuelas públicas vamos a direccionarlas hacia allá, con modelos pedagógicos modernos que formen a los chicos en resolución de conflictos, en desarrollo de pensamiento crítico. Y a nivel de salud, Miguel, estamos lanzando el proyecto de compra unificada de medicina. Lo va a liderar nuestra vicepresidenta, que lo viene haciendo los últimos 10 años en Naciones Unidas. ¿Qué busca esto? Busca identificar toda la demanda que tiene el sistema público de salud de medicinas e insumos y comprarlos directamente a los proveedores y a los fabricantes sin intermediación, para combatir la corrupción que hay en los hospitales y garantizar la distribución equitativa de medicinas a nivel nacional. Con esto, créame, Miguel, y acompañado de la recuperación de la infraestructura de salud deteriorada, créame que vamos a cambiar las cosas para bien, casi de inmediato. En menos de 3 o 4 meses vamos a poder implementar las primeras compras públicas unificadas. Por cierto, hay que enfrentar un tema que ha sido un eje transversal que le ha hecho tanto daño al país, la corrupción en la contratación de medicinas, de hospitales. ¿Cómo enfrentar con firmeza y erradicar esto? Primero, predicando con el ejemplo, como ya lo hice. Segundo, sabiendo que eso no es suficiente, aplicando medidas de transparencia, como las compras públicas abiertas en emergencia que apliqué en pandemia y que nos permitieron conocer de la corrupción y combatir la corrupción en el sistema de salud. Y tercero, dando seguimiento a lo que ocurre a nivel judicial para que no exista impunidad. Yo creo que nuestro esfuerzo por controlar el lavado de activos, el dinero mal habido, que es el síntoma más visible que no se puede esconder de la corrupción, tiene que ser contundente, acompañado de inversión en tecnología que nos permita dar caza a ese dinero mal habido y nos permita detectar y combatir la corrupción a tiempo, Miguel. Finalmente, le preguntamos al candidato presidencial por la Alianza Actuemos 823, Otto Sonnenhösner, ¿cómo va a cerrar? ¿Cuál es su expectativa para los comicios de este domingo? Mire, ha sido una semana lamentablemente dolorosa. Las cosas se han movido mucho. Estamos contentos que hemos logrado mantener nuestra posición en segunda vuelta. Hay una candidata pues que se ha desplomado. Hay muchos votos todavía en el aire, Miguel, que bueno, esperamos que cuando racionalicen durante estos días de silencio electoral, sean votos que tomen la decisión de votar por la opción de honestidad, de transparencia, de experiencia y de capacidad que representamos en las listas 823 y por el proyecto que hemos diseñado con responsabilidad pensando en sacar al país de esta crisis. Son 2 días de reflexión que van a ser muy importantes. Se han movido muchos votos y siguen en el aire. Y bueno, esperemos que esos votos, insisto, tomen la decisión correcta de votar por una propuesta seria, por una propuesta de país, no de partido, no de persona, de país. Nada más, mi querido Miguel, desearle a los ecuatorianos unos días de reflexión y de tomar una decisión informada, que es lo más importante. Muchas gracias a Otto Sonnenhösner, candidato presidencial por la Alianza 823, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, éxitos este domingo. Un abrazo, Miguel, muchos saludos, gracias a ustedes. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y también invocando, porque este domingo se ejerce un voto libre, pero informado, un voto responsable, a condenar y sepultar con votos a la violencia y a los violentos que se han evidenciado, incluso con amenazas públicas en el país. Vamos a la pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con 3 candidatos a la Asamblea Nacional para conocer sus planes, cómo recuperar a la Asamblea tan venida menos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre